mes de chocolates, mes de brujitas, el mes de los niños, y en este momento se sube a El Jeepao nuestro neuropsicólogo David Cubillos. Él nos va a hablar hoy acerca de las creencias y supersticiones, algo muy importante en la crianza de los niños, porque en muchas ocasiones pues esos cuentos, esas historias que nos narran cuando son chiquitos pueden influenciar mucho en la manera de nosotros ver el mundo ya cuando estamos creciendo, pero ya hoy en día todos estos especialistas estudian la forma de cómo manejar las creencias, los mitos y todas estas supersticiones, y hoy precisamente nos vamos a estar enterando un poquito de cómo debe ser eso. Doctor, como siempre, un gustazo tenerlo montado en El Jeepao, y hoy con este tema, aprovechando también que estamos en el mes de Halloween, que pues uno escucha tantas cosas así como raras, digámoslo de esa manera. Doctor, bienvenido. Tantas versiones. Sí. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes del Jeepao en este lunes. Sí, ese tema de la superstición es un tema pues, que nosotros desde el punto de vista científico vemos de una forma muy objetiva, siempre tratando de pensar pues, que no tiene ninguna validez científica o que no es un suceso comprobable empíricamente, entonces como que pierde completamente de toda esa carga que le ponen las personas. No podemos desconocer de alguna forma algunas energías y algunas cosas que pueden haber, pero tampoco podemos empezar a meter todo en una superstición, porque la superstición es una creencia irracional, y cuando hablamos de una creencia irracional es algo que no tiene una razón lógica, es algo que no tiene una explicación lógica, y que finalmente cuando yo tengo una creencia irracional en mi mente, esa creencia irracional empieza a afectar mis emociones, empiezo a sentir miedo, o empiezo a sentir angustia o frustración o rabia o temor, una cantidad de emociones. Por ejemplo, cuando uno es niño, que el coco, que a todos por lo general se lo va a llevar el loco. Eso, el loco, el coco, que cuidado, que uno de hecho le tiene mucho miedo cuando es niño a mirar debajo de la cama, digamos cuando se despertaba uno tarde de la noche, uno solo, debajo, mejor dicho, uno de los lugares más terroríficos es por debajo de la cama. Y eso es como una creencia que uno tiene irracional. Claro, pero eso es una creencia irracional que está causada por los padres, porque todo eso es inculcado por mamá y papá. Claro, es aprendido y se vuelve en un temor completamente aprendido. Entonces los niños empiezan a tener miedo al coco o al loco, a lo que le hayan dicho, y resulta que no tenían que tenerle miedo a eso. Es una idea que está metida en su mente y que les va a hacer daño, porque por ejemplo no pueden dormir solos, o no pueden estar en lugares oscuros, o no pueden entrar en la habitación, o piensan que debajo de su cama hay algo, ¿sí? Entonces, y van a haber repercusiones cuando somos adultos, me imagino, ¿no? Sí, claro, porque esa ansiedad va creciendo y yo voy a tener una tendencia a ser mucho más miedoso, una tendencia a ser más supersticioso, digámoslo así. Hay mucha gente que tiene muchos agüeros, ¿cierto? Entonces, que no me pase la sal, entonces que no me puede regalar un cuchillo, que la escalera, que el gato negro. Todos esos agüeros son supersticiones que vienen de creencias irracionales. ¿Cómo nosotros lo vemos a nivel de la parte científica? Por ejemplo, para nosotros entender eso, ponemos a los ratoncitos de laboratorio, ¿sí? Y les ponemos comida en un sitio, por decir algo, ellos están en un laberinto y ellos tienen que ir caminando por el laberinto, encontrar su comida, pero a veces se quedan en lugares, se meten en unos lugares del laberinto donde no tenían que meterse y aprenden que siempre se tienen que meter ahí. Eso es una conducta supersticiosa. Resulta que ellos no se tienen que meter ahí para encontrar la comida, pero ellos terminan pensando que se tienen que meter ahí para encontrar la comida. Que si no pasa por ahí, no va a salir la Entonces, comida. en psicología cognitivo-conductual decimos que es la profecía autocumplidora. Cuando yo pienso realmente, es que hoy me paré con el pie izquierdo, me va a ir mal. Entonces realmente yo digo, me va a ir mal y me va mal. Se programa uno. Sí, porque hay una programación y es una profecía que yo autocumplo para mí. Lo mismo en muchos casos las personas que leen las cartas o esto, pues finalmente terminan como autocumpliendo lo que les van diciendo. La sugestión. La sugestión programa en su mente para que se cumpla esto, y realmente lo que de pronto les han dicho son cosas muy genéricas o cosas que le pueden decir a mucha gente y cumplir. Que es que va a conocer a alguien. Exacto. Pues hombre, uno todos los días muchas veces conoce a alguien, ¿sí o no? Doctor, ¿nos preparan en la vida para tener miedo?
no nos preparan en la vida para tener miedo, nos meten todo el miedo del mundo. Siempre nos están metiendo miedo. Nos meten miedo en nuestros papás, en la televisión, en las canciones, en todo, porque son cargados de creencias irracionales, de temor. La sociedad como tal es una sociedad que está hecha con base en unas propuestas, unas creencias de temor a todo. Entonces hay que tener el temor a todo. Ya estamos en el siglo XXI, hay que dejar esos temores. No, hay que dejar eso, desligarnos de eso, bajarnos del drama, porque el temor nos genera un drama impresionante, ¿sí? Si yo le tengo temor a todo, pues estoy dramático todo el tiempo y nunca voy a poder tener un equilibrio emocional y un equilibrio mental. Si yo logro desligarme del temor y entender y hacer es que es un ejercicio de pensamiento. Por ejemplo, ¿qué puede pasar si yo me levanto hoy con la pierna izquierda? ¿Sí? O sea, objetivamente, lógicamente, ¿eso qué puede incidir en que la vida sea diferente? Entonces yo le tengo temor a eso, ¿sí? Estoy cargando toda mi energía emocional a un temor que no tiene ninguna razón. Es como cuando el niño dice que hay un fantasma debajo de la cama. No tiene razón. Si yo levanto el tendido, miro debajo de la cama, me doy cuenta que no hay nada. Si yo le muestro al niño y le digo, venga, mire debajo de la cama, observe qué hay, no, que no hay nada. ¿Sí? Doc, pero entonces allá los que hay que entrenar es a los papás, porque finalmente son los papás Ellos son los que empiezan con esos cuentos. Por ejemplo, el del closet, que también yo era uno, por ejemplo, les confieso, que no podía dormir con el closet abierto. Ya hoy en día, obviamente, pues... Que va a salir la mano. Sí, yo sentía miedo. Si yo veía la puerta del closet medio abierta, yo sí me paraba, podía hacer la hora que fuera, la pereza que tuviera, el frío que estuviera haciendo, y cerraba el closet porque tenía esa superstición. Aunque de pronto nunca me llegó a pasar nada, pero siempre era como con ese temor de que el closet abierto, no sé quién iba a salir de ahí. A uno le enseñan unas bobas de, ¿sabe qué me hizo acordar? Y es que después de las 10, 11 de la noche, no sé qué horas, pasa el vigilante con el pito haciendo bulla. Pues en las ciudades pequeñas es así, no sé de pronto si aquí se tiene esa cultura, pero por mi casa pasaba el vigilante todos los días y se escuchaba el pito. Alguna vez me dijeron, ay, esa es la loca, pilas que ahí va la loca. Oiga, pasaba ese señor todos los días, yo escuchaba ese pito y es como estar viendo una loca gritar en la puerta de mi casa. Y que, Doc, se crea uno todo en la mente. Me dejó traumada Claro. toda la vida. Yo pensé que esa era la loca. Claro, o que por venía ejemplo por ahorita mí. con el tema del 31 de octubre, mucha gente piensa o tiene creencias con el tema de Halloween y dicen, por ejemplo, que ese día pasan todas las ánimas y entonces los niños empiezan como a sugestionarse con todo eso. Realmente sí podemos entender que a nivel de nuestra sociedad pues hay algunos fenómenos, incluso algunos grupos, sectas o procesos de brujería donde se roban a los niños ese día porque hacen cosas. Y a los gaticos. Hay malas prácticas ese día, exacto. claro, eso no... Pero no quiere decir que nosotros nos carguemos de una cantidad de supersticiones o creencias que no son, porque eso es lo que alimenta que realmente existan este tipo de grupos o sectas. Si yo tengo una mente débil y empiezo a creer en todo lo que me dicen, pues finalmente yo puedo caer también en algo así y meterme en una secta de esas que cree en una cosa, por ejemplo, que matar a un bebé me va a hacer más poderoso, no sé, ¿sí? Una cantidad de cosas que empiezan a tener. La idea es que yo tenga la posibilidad, ustedes allá en su casa que están viéndonos hoy, tengan la posibilidad de hacer un análisis siempre lógico y objetivo frente a cada cosa que les digan o que les diga la cultura, porque uno no puede tampoco tragar entero, y si a uno le dijeron los abuelos y los papás, pues eso no quiere decir que sea completa verdad. Uno también tiene que hacer un análisis ya con toda la conciencia y decir, venga, ¿será que si le paso la sal al otro y no la pongo mejor en la mesa, eso qué puede pasar? Eso realmente, objetivamente o racionalmente no hay una lógica ahí, y el mundo está hecho por la lógica, todo es medible. ¿Por qué sabemos que una libra de arroz pesa una libra de arroz? Porque empezamos a medirlo y a compararlo con cosas que pesan una libra. Pues todo es medible y todo lo podemos generar. Pero en muchos casos, por ejemplo, esas supersticiones y esos temores los usan, como hablábamos ahorita, los padres para criar a los hijos, para aquellos, cómo reemplazar todo eso. O sea, que tener en cuenta más bien, en vez de crearle esas supersticiones y esos cuentos,
cómo reemplazar. Bueno, lo la más forma de negativo en el criarlos ese proceso de momento. crianza es amenazarlos con cosas que no existen, con el fantasma. Vea que si no se porta bien se lo va a llevar el fantasma. No le digan eso, díganle. Su responsabilidad es portarse bien. Dígale más bien, si no se Sí. porta bien se lleva su Pero correazo. ni, ¿qué, siquiera, verdad? pero ni siquiera eso, porque ni siquiera yo tengo que amenazarlo con el correazo. O sea, si yo lo voy a castigar, simplemente lo castigo, pero no tengo que estarlo amenazando. O sea, porque cero amenazas. el niño ya sabe cuáles son sus compromisos y qué es lo que tiene que hacer y sabe cuáles son las consecuencias. Y Y después lo que del yo- primer correazo ya no la hace más. Lo más importante ahí es que los niños entiendan que hay consecuencias positivas y consecuencias negativas, pero esas consecuencias positivas y negativas frente a las conductas que tienen son realmente concretas, son realmente cosas adecuadas. No es que viene la bruja y se lo llevan y que viene el coco. Eso es lo peor que le puede pasar a un niño, ¿sí? Que le digamos ese Porque tipo de uno en el cosas. Que si momento hace cree... berrinche se lo voy a regalar a ese señor. No, Sí. y uno en el momento de pronto como padre cree que fue efectivo y bacano, pero finalmente lo que hablábamos ahora también tiene muchas consecuencias en el desarrollo personal del individuo como tal. Y ya vuelve uno, por ejemplo, dígame uno a los 28, a los 30, mi madre que no puede mirar debajo de la cama uno con esa superstición y no me imagino que le pase a uno eso. Eso quiere decir que a Víctor todavía le pasa. Todavía lo asusta. No, a mí, Claro, porque Víctor ya tiene 28. A mí sí, yo con estos 28, a mí me pasaba también la de la cama, a mí me daba miedo la cama por debajo. Yo a las 3 de la mañana si me despertaba no quería poner el pie en el suelo porque creía que me iban a coger un pie, o cuando le hablaban a uno que le jalan las patas, que también era otra de nuestros abuelos que le decían, no, no haga eso porque le jalan las ¿Cómo patas. pasa? Mi hermana tiene 13 y duerme con una lamparita porque no puede dormir a oscuras. Yo desde que estaba muy pequeñita ya dormía sola y con la luz apagada, entonces ya ahora la luz me molesta para poder Y que dormir. todo eso se puede Pero evitar finalmente, recordemos ¿no? que en un programa anterior nosotros hablábamos de los miedos aprendidos y hacíamos un ejemplo y era que los niños no nacen con ese miedo. O sea, si tú le pones a un bebé una culebra, el bebé va a querer La va a tocarla y acariciarla porque él no ve que ese es un peligro objeto ni nada. que haya que tenerle temor. Cuando él ve esto asociado con la idea de temor de que la culebra te muerde y te puede pasar el veneno, inmediatamente él ya tiene una alerta, ¿cierto? Claro. Entonces, los bebés nacen completamente sanos en ese Libres, aspecto de libres. temores, ¿sí? Eso es mentira, ay, es que mi niño es más nervioso, no, yo le creé en los nervios por La la nerviosa es la mamá. ignorancia muchas veces de uno como papá de estarles diciendo cosas o de gritar. Por ejemplo, las mamás a veces son muy dramáticas y ven la cucaracha y hacen un escándalo, pues obviamente el niño al escuchar el grito de la mamá graba ese grito, ¿sí? Como un estímulo condicionante de temor, y ese estímulo condicionante de temor elicita en él, nosotros decimos, como unas reacciones fisiológicas que a futuro le genera temor Ahí es ante donde una se cucaracha. crean ante las cualquier fobias, cosa. Se crean prácticamente. las fobias. Pero entonces, ¿hasta dónde es saludable tener temor? Porque si ya yo pierdo el temor de todo, entonces voy y le echo mano a la culebra. También puede ser. Lo que pasa es que está bien que tú tengas una alerta frente a la culebra porque sabes que, pero no es que tengas un temor irracional frente a una culebra, ¿sí? Que eso es lo que genera una fobia. Que es lo que el normalmente nos temor inculcan. irracional, ¿sí? Yo puedo tener el temor racional, porque igual el temor hace parte de una de las emociones básicas que están dentro de mi cerebro, pero no irracional. Lo que tenemos que separar es lo irracional y lo racional. Yo puedo tener toda la parte racional. Dentro de la parte racional es que yo puedo tener alertas. Si a mí me da, por ejemplo, si empieza a haber un temblor en este momento acá, pues esa alerta que yo tengo de alguna forma me pone como a ver qué hago, ¿sí? Cómo me protejo frente a eso, un incendio o algo así. Pero eso no quiere decir que me descontrole completamente hasta el punto de desequilibrarme, que eso es lo que pasa muchas veces en los temores irracionales. Y en el tema de las supersticiones es algo completamente gratuito, que nos metemos, esa idea nos la metemos completamente gratuita, pero luego de metérnosla empieza a generarnos también malestar emocional, porque si resulta que alguien me pasó la sal y a mí se me olvidó, empiezo a maquinarlo en la cabeza. Ay, bueno, yo le recibí la sal, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a suceder? Eso es mala suerte, no sé qué. Empieza uno Y a si le llamar pasa esas algo, cosas. algo maluco en ese Entonces día, lo atribuye, exacto. Le echa la culpa a la sal. Exacto.
Doctor, contactos, redes sociales para que nuestros televidentes tengan en cuenta también y busquen la manera, si de pronto están pasando alguna situación en casa donde el niño sufre más miedo de la cuenta, pues se puedan comunicar con usted. Bueno, recuerden siempre, muchas gracias a todos los que me han seguido, ya somos más de 10.000 en Facebook. Está muy famoso nuestro doctor. Muchas gracias por esa audiencia dentro de Facebook. Ustedes saben que estoy todo el tiempo poniendo mensajes, todos los días estamos poniendo fotos, artículos, videos, cosas chéveres, interesantes. El Facebook es David Cubillos, Neuropsicología en línea. Neuropsicología con P. David Cubillos, Neuropsicología en línea. Doc, la verdad que es un gustazo, muchas gracias por esta visita.